Tu alma es la de Diablo Volpir, un rey demonio sellado por dioses traidores. Tu cuerpo es el de Jamie Welton, el heredero perfecto de una familia que te ahoga en afecto. Cada día es una actuación, cada sonrisa una máscara que se agrieta un poco más. ¿Qué harás cuando el monstruo que llevas dentro ya no pueda fingir? El prota se la pasa actuando de niño bueno. Vos no tenés que fingir. Rompe la ilusión con un like para que esta historia revele su verdadera oscuridad. La majestuosa mansión de la familia de los condes de Seldam se alzaba imponente, un símbolo de lujo y estatus, pero ni todo el oro del mundo podía quitarle el suspiro de frustración a Jamie Welton, el heredero, quien se despertaba en su cama de seda una vez más. Ese sueño otra vez, pensaba mientras se levantaba con desgano. Jamie, el primogénito y heredero oficial, cargaba con un peso que iba más allá de su título, porque ese sueño no era solo un mal sueño, era un eco de su pasado. En él, un ser de poder oscuro, conocido como Diablo Volpir, era sellado por unas entidades que se hacían llamar los 12 dioses celestiales. Aunque acorralado y cubierto de heridas, Diablo Volpir se reía con una furia desquiciada, prometiendo una resurrección en la que la luz de sus captores se apagaría en la oscuridad, condenándolos a una muerte aún peor que la suya. A cambio, los dioses le prometieron un tormento eterno. Y fue así, a través de una grieta en esa barrera milenaria, que Diablo Volpir encontró la forma de escapar. Reencarnó, no como el monstruo que era, sino como un bebé, el hijo de la noble familia Welton. Al principio, la confusión era total. Su nueva madre y padre lo mimaban, celebrando sus ojos y su expresión, sin saber que dentro de ese pequeño cuerpo se escondía una conciencia antigua que no entendía dónde estaba ni por qué no podía hablar. 9 años después, Jamie Welton parecía ser el niño perfecto. Se movía por los pasillos de la mansión con una elegancia innata, pero cada movimiento, cada mirada, venía acompañado de un suspiro silencioso. Otro día agotador, pensaba para sí mismo mientras miraba por la ventana. Cuando su nana lo saludó con su habitual cariño, Jamie se transformó. Con una sonrisa brillante y la voz dulce de un niño bien portado, le dijo que se había levantado temprano para apreciar la belleza del cielo matutino. La nana, enternecida, no dudó en vestirlo para el día, mientras Jamie se preguntaba irónicamente si realmente era tan afectuoso como ella creía. Minutos después, llegó al comedor, donde sus padres y su pequeña hermana lo esperaban con un desayuno abundante y un torbellino de amor. «Aquí vamos de nuevo», pensó, forzando una sonrisa y respondiendo con un alegre «sí, mamá» a los efusivos saludos de su familia. Por fuera, el joven heredero era la imagen de la alegría, pero por dentro, la antigua alma de Diablo Volpir seguía buscando su lugar y su propósito en esta nueva y extraña vida. La cena en la mansión Welton era un desfile de cumplidos y arrumacos. Jamie lo miraba y aunque reconocía el impresionante título de su padre, por dentro pensaba que solo era un loco por su esposa y sus hijos. La madre de Jamie, Sears Bell Welton, orgullosa descendiente de la gran familia Bell, no se cansaba de decir lo adorables que eran sus hijos. Su padre, el conde Argeno Welton, uno de los 5 maestros espadachines del reino, le respondía con un torrente de piropos, asegurándole que sus retoños eran tan angelicales como ella. Ni su hermana menor, Sarah, que con toda la inocencia del mundo le daba de comer, lograba sacarlo de esa actuación. Él le sonreía, le agradecía por la comida y le palmeaba la cabeza, mientras que por dentro solo sentía un agotamiento profundo. «En serio, esto es tan cansador», pensaba mientras finalmente se retiraba a su habitación. Lo único que quería era estar solo. Suspira, recostado en su cama, y se dice a sí mismo que nunca se va a acostumbrar a tanto afecto. Recordaba que de más chico, cuando tenía que hablar con un tono tierno, le daban ganas de morirse. Pero bueno, la mansión no estaba tan mal, tenía una biblioteca privada y un montón de cosas para hacer. Eso sí, ahora mismo era terriblemente débil. No importaba su debilidad actual. De repente, una criatura alada, como un pequeño murciélago con un solo ojo, revoloteaba a su alrededor, emitiendo sonidos suaves hasta que se posó en su cabeza. Jamie la miró con una sonrisa un poco siniestra.
Reencarnar le había dado una oportunidad única. Los 12 dioses estúpidos seguían existiendo, viviendo de sus creyentes como parásitos. Aunque su magia oscura no tuviera lugar en esta era y sus poderes estuvieran limitados, el tiempo estaba de su lado. Que siguieran siendo tan arrogantes como siempre, porque él se iba a volver más fuerte. Justo cuando la oscuridad se intensificaba en sus ojos, la voz de la nana interrumpió su momento de reflexión. «Joven amo, es hora de leer cuentos con su madre». Jamie casi maldice en voz alta, pero con una sonrisa falsa y un brillo en los ojos, le respondió a la nana: «Sí, nana, vamos». Volver a actuar de niño tierno era tan agotador que le daban ganas de volver a ser sellado. Con su mejor cara de niño dulce, se acercó a su mamá y a su hermana, que lo recibieron con brazos abiertos y besos. «Madre, ¿qué libro nos vas a leer hoy?», preguntó, intentando sonar lo más adorable posible, mientras por dentro le causaba un inmenso fastidio tanto afecto. Ella le mostró un libro llamado El Gran Mago Heines, y se sentaron juntos a leer. La historia de un mago que vivía feliz para siempre era, quizás, el contraste más grande con lo que pasaba por la cabeza de Jamie, que solo esperaba el momento para volver a sus verdaderos planes. Dispuesto a seguir con su farsa de niño modelo, Jamie le aseguró a su mamá que sí, quería ser un gran mago como Heines. Su madre, Circe, lo llenó de elogios, recordándole que ya había derrotado a 3 maestros de magia. Jamie por dentro se preguntaba si era una burla, porque, claro, él era Diablo Volpir, no un mago cualquiera. Cuando su papá, el conde Argeno, le acarició la cabeza, su mamá le prometió que ahora sí le traerían al mago más grande, y Jamie siguió con su actuación, alabando a su increíble padre. Pero la rutina era agobiante. Cada vez que intentaba ir a la biblioteca para investigar sobre cómo recuperar su poder, su madre lo interceptaba con abrazos asfixiantes, insistiendo en que jugara. Jamie por dentro gritaba de desesperación. Finalmente, logró llegar a la biblioteca, pero la calma duró poco. Los libros sobre manejo de maná que encontraba eran inútiles, y antes de que pudiera encontrar algo realmente valioso, ya era hora de la comida. Cansado de las 3 comidas diarias con su familia, Jamie decidió salir antes de que su nana lo encontrara. Mientras se dirigía al comedor, Jamie se topó con una figura inesperada en el pasillo, un anciano de larga barba y ropas ceremoniales. Este sujeto estaba parado al lado de una de las estatuas decorativas de la entrada, las cuales Jamie sabía que eran artefactos valiosos que su padre usaba como simple adorno. Intrigado, Jamie sintió una cantidad inmensa de maná emanando del hombre, una fuerza que desbordaba como una tormenta, indicando que era al menos un mago de 7ª clase. Se preguntó cómo había entrado sin ser detectado, si había usado teletransportación o si era un intruso, aunque su actitud relajada no encajaba con la de alguien que se había colado en la mansión de un maestro espadachín. Con su naturaleza de Diablo Volpir emergiendo, Jamie le preguntó directamente al anciano quién era y cómo había conseguido entrar a un lugar al que no cualquiera tenía acceso. La maná de Jamie empezó a brillar a su alrededor, una clara señal de su verdadero potencial. El anciano lo miró con interés, pensando que el hijo de tigre, tigre es, y que Jamie estaba por encima de la media. A Jamie le molestó la actitud despreocupada del viejo y que lo estuviera midiendo. No le gustó para nada. Decidido a darle una lección, Jamie se preparó para atacar, el maná crepitando a su alrededor. Pero el anciano no se inmutó. Al contrario, se sorprendió por la cantidad de maná que el niño de 9 años poseía y se sintió aún más intrigado. «¿Qué tan fuerte será?», pensó, mientras él también se rodeaba de una aura de energía. La provocación encendió la furia de Jamie. Su rostro se contorsionó y, canalizando la ira de su vida pasada como Diablo Volpir, gritó: «¿Te atreves a probarme a mí, Diablo Volpir, que estuve a punto de derrotar a los dioses en mi vida anterior?» Sin esperar respuesta, Jamie y el anciano desataron sus poderes, lanzando ráfagas de maná que chocaron en un estallido de energía, haciendo temblar el pasillo.
El choque de energías llenó el pasillo de humo y polvo, pero cuando la nube se disipó, Jamie se dio cuenta de que su ataque no le había hecho ni un rasguño al anciano. ¡Qué bronca! No le hizo nada, pensó frustrado. El marqués Linmel, por su parte, estaba fascinado. ¡Increíble! ¿De verdad esa es la magia de un nene de 9 años?, se preguntaba con una sonrisa. Sin esperar, Linmel lanzó su propio ataque, una ráfaga de fuego y luz. Jamie lo vio venir, pero no se inmutó. «Esa magia no va para mí», se dijo, mientras observaba la trayectoria. Justo cuando la magia estaba por impactar en un punto cercano a él, una figura se interpuso. Era el padre de Jamie, el conde Argeno Welton, quien con un movimiento rápido de su espada desvió el ataque. «Te estás pasando, marqués», le advirtió Argeno con el ceño fruncido. Jamie, ni lerdo ni perezoso, aprovechó la situación. Rápidamente volvió a su papel de niño asustado, frotándose los ojos como si fuera a llorar. Su padre, con el instinto protector a flor de piel, lo abrazó. «¿Estás bien, Jamie, mi amor?», preguntó Argeno mientras el niño fingía un sollozo. «Mi bebé está asustado. Marqués Linmel, creo que tenemos que charlar. Mi hijo es un poco tímido delante de su padre», dijo Argeno, intentando justificar el falso llanto de Jamie. Linmel se reía a carcajadas. «¡Qué sorpresa! Esto es muy divertido, conde. Lo envidio mucho», exclamó, ignorando por completo la reprimenda. Jamie, mientras tanto, pensaba, ¿atacó al hijo de alguien de la nada? ¿Se volvió loco este viejo? La conversación siguió en un ambiente más tranquilo, con Argeno y Linmel sentados y tomando un té. «Él es mi hijo», dijo Argeno con tono firme, «y también el heredero de la familia Welton». Linmel asintió tranquilamente. «Lo sé», contestó, tomando un sorbo de su taza. Argeno se sorprendió. «¿Acabas de decir que lo sabías?». Su aura empezó a oscurecerse un poco. «Tranquilízate, tu aura me está empezando a molestar», le interrumpió Linmel, reconociendo el poder del maestro espadachín. «¿Cuánto sabes de tu hijo?», preguntó el anciano. «¿De qué hablas?». Argeno se puso tenso. «De lo genio que es», dijo Linmel con una sonrisa pícara. Argeno se indignó. «Justo por eso te lo confié, pero lo atacaste de la nada». Internamente, Argeno pensó, «Este tipo sí que guarda rencor». Linmel, sin inmutarse, cortó la conversación. «Entonces es verdad que no sabes mucho. Voy a hacer de cuenta que no escuché tu pedido». Argeno no entendía nada. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Resulta que el marqués Linmel era ni más ni menos que el mago de octava clase más fuerte de la actualidad. Argeno, preocupado, pensó, «Alguien como él no va a aceptar a mi hijo. ¿Será que Jamie no es tan talentoso como yo creía?». Linmel, leyendo sus pensamientos, le dijo, «Lo que sea que estás pensando, estás equivocado». «Marqués, por favor, sé más específico», pidió Argeno. Y ahí vino la bomba. «No puedo aceptar a tu hijo como estudiante porque no puedo manejarlo». Argeno se quedó helado. «¿Cómo? Si un mago de octava clase no puede, entonces, ¿quién?», empezó a decir. Linmel le dio el golpe de gracia. «Tu hijo pudo leer toda mi magia». Argeno no lo podía creer. ¿Qué? Linmel, divertido por la incredulidad del conde, le aclaró. «Tu hijo no solo leyó toda mi magia, sino que estaba seguro de que mis ataques no le harían nada, ni siquiera se inmutó». El marqués siguió explicando que Jamie, solo con lo que había aprendido por su cuenta, ya estaba al nivel de un mago de tercera clase. Y si no fuera por las limitaciones de su cuerpo, sería un mago de cuarta clase, o incluso más. Linmel, con una expresión de asombro y una pizca de emoción, sentenció. «Es un genio, no, un monstruo ha nacido. Ese chico no necesita un maestro, solo hay que apoyarlo, y él solo se va a perfeccionar». Con una mirada lejana añadió, «Quizás estemos presenciando el nacimiento del legendario mago de novena clase». Argeno, escuchando en silencio, se quedó con el puño cerrado. La idea de que su pequeño Jamie pudiera ser un mago tan poderoso, quizás el mismísimo mago legendario de novena clase, era algo que no terminaba de asimilar. Linmel, notando su reacción, se disculpó con una reverencia superficial por haber atacado al chico, pero su sonrisa lo delataba. «Una gran tormenta va a golpear el mundo de la magia. No, el mundo entero», comentó riendo entre dientes. «Esto va a ser divertido». Argeno lo miraba sin decir nada, procesando todo. Mientras la noche caía sobre la mansión Welton, Jamie regresaba, visiblemente agotado.
Uf, qué día más pesado, pensó, sintiendo que la situación con el anciano había sido agotadora, pero su mamá ya se había enterado de lo que pasó. Apenas puso un pie en la puerta, Sears Bell Welton lo atrapó en un abrazo asfixiante. «Jamie, ¿estás bien? Ay no, estabas asustado, ¿verdad? Mami va a regañar a ese viejo», le decía, mientras el niño fingía un llanto desesperado. Aún así, no pudo evitar sonreír y pensar, pero esta vez vi magia de verdad. La mezcla, el equilibrio, la forma, no hubiera estado nada mal ni siquiera en la dinastía mítica. Y no solo eso, también reconoció el poder de su padre. Sabía que era fuerte, pero no tanto. «Es digno de ser mi padre», se dijo a sí mismo con una sonrisa de satisfacción que rápidamente borró al escuchar un ruido. Se volteó solo para encontrar a Lin-Mel sentado en su cama, sonriéndole. Jamie, completamente desprevenido, pegó un salto y cayó al piso, gritando de la sorpresa. «¿Qué haces acá?», preguntó, todavía en el suelo. Lin-Mel soltó una carcajada. «Jaja, realmente sos un niño para sorprenderte así». Jamie, molesto, le exigió saber cómo había entrado a su habitación. «Me teletransporté», respondió Lin-Mel con total naturalidad. Jamie se quedó en silencio, procesando la información. «Así que mi padre no lo mató», pensó. Sabía que no era un viejo cualquiera, pero ¿teletransportarse así de fácil? Lin-Mel, viendo su cambio de expresión, se burló. «Delante de tu padre eras todo un niño. ¿Cómo es que ahora sos así conmigo?» Jamie no se quedó callado. «¿Para vos, la familia y los extraños son lo mismo?», le espetó con algo de enojo, mientras Lin-Mel se reía divertido por su réplica. El viejo marqués, después de un momento, soltó un «qué lástima» y dijo que ojalá sus habilidades fueran un poco más fuertes. Jamie no entendía a qué venía ese comentario, ni por qué lo miraba de una forma tan extraña, como si se hubieran conocido de toda la vida. Pero Lin-Mel no le dio tiempo para pensar y sacó un libro brillante que parecía antiguo. «¿Un tomo de magia?», preguntó Jamie, sorprendido. El marqués se lo entregó, explicando que su magia era demasiado vieja y por eso le daba ese libro. Jamie se quedó en shock, un poco humillado por la crítica, aunque Lin-Mel, al verlo, pensó que estaba conmovido por el regalo. El marqués le explicó que el libro contenía magia creada por él mismo, algo que nadie más había visto. La curiosidad le ganó a Jamie, que pensó si esta magia sería diferente, mejor que la que ya conocía, viniendo de un mago tan poderoso. Lin-Mel lo miró con una sonrisa. «Tengo grandes esperanzas en vos. Me pregunto cómo vas a estar la próxima vez que te vea», le dijo, y sin más, desapareció de la habitación. Jamie solo sonrió con malicia. «Probablemente mucho más allá de lo que te imaginás», se dijo a sí mismo, con la confianza que solo el diablo Volpir tenía. Abrió el tomo, ansioso por empezar. El libro hablaba de una técnica conocida como respiración de maná, que absorbía la energía por la boca hasta el corazón. Era eficiente, sí, pero tenía un gran problema. Era limitada. La vieja técnica, como la había llamado Lin-Mel. Jamie se adentró en las páginas, encontrando la nueva forma de usar el maná. Le pareció divertida, sí, pero extremadamente difícil de abordar. Requería sentir cada partícula de maná y absorberla directamente por la piel. «Hay que ser demasiado preciso», se dijo, acostado en la cama. «Muy pocas personas podrían hacer eso. Es imposible reemplazar la vieja técnica». Pero entonces sus ojos brillaron con una luz diferente. «Pero yo soy Diablo Volpir», afirmó con una convicción inquebrantable. Se sentó de golpe con una sonrisa en la cara. «Me enseñaste algo bueno, viejo. Me voy a asegurar de devorar cada pedazo de esto». Estaba decidido a dominar esa nueva magia, pero sabía que necesitaría ayuda para empezar. Con un gesto, invocó a su pequeña criatura alada. «Necesito tu ayuda. Por favor, desintegra un poco de maná», le pidió. El murciélago de un solo ojo chilló en respuesta. Su ojo se iluminó con una energía púrpura, listo para cumplir la orden de su amo. El murciélago de un solo ojo chilló en respuesta. Su ojo se iluminó con una energía púrpura, listo para cumplir la orden de su amo. Jamie, con su criatura alada a su lado, había encontrado la solución perfecta para el principal problema de la técnica de respiración de maná de Lin-Mel: desintegrar el maná.
Lo difícil sería absorberlo, pero para eso tenía a su compañero, que rompería el maná en partículas lo suficientemente pequeñas como para que Jamie las absorbiera por la piel. Una vez resuelto eso, el segundo obstáculo, la limitación para almacenar maná, tampoco sería un problema. Si su corazón tenía un límite, simplemente almacenaría el maná en varios lugares de su cuerpo. No había límites para Jamie. Mientras tanto, fuera de la habitación de Jamie, el conde Argeno y la nana del niño conversaban con preocupación. El conde notó la inmensa cantidad de maná que rodeaba a su hijo. No podía creer que en una sola noche, después de lo que Linmel le había dado, el maná de Jamie hubiera crecido tanto. ¿Mi hijo tendrá un talento oculto como este?, se preguntó el conde, inflándose de orgullo por el potencial de Jamie como un mago de 9ª clase. A pesar de la sorpresa, el conde Argeno decidió dejarlo tranquilo por ahora, pero le pidió a la nana que lo vigilara de cerca. Adentro, Jamie, con los ojos cerrados, seguía absorbiendo maná. El acto de manipularlo había sido complicado al principio, pero después de varios intentos, le había tomado la mano. Lamentablemente, su progreso se estancó en la clase 4. ¡Qué fastidio!, se quejó. Estaba tan cerca de llegar a la clase 5. Su criatura alada emitió un sonido, como si lo estuviera consolando. Jamie le aclaró que no tenía intención de reformar su cuerpo actual, que aún era joven y débil. Esos tipos no van a huir, y como ya caminé por este camino, la segunda vez no debería ser tan difícil, pensó, refiriéndose a su venganza. Después le dio una orden a su compañero. Black, invisible, tengo planeado reunirme con mi padre ahora, así que asegúrate de esconder maná. No sería bueno que él supiera de tu presencia. Jamie se aseguró de que Black estuviera bien escondido, apenas sintiendo su presencia. «Excelente mi espíritu familiar», se dijo, convencido de que ni su padre podría notar a su compañero. Con el plan en marcha, se puso los zapatos, listo para la reunión. Mientras tanto, el conde Argeno recibía un invitado, un hombre que le agradecía por permitir que la religión Genis se estableciera en su territorio. Argeno, con una sonrisa serena, afirmó que lo hizo para ayudar a los locales, pero rápidamente dejó en claro que, al estar en su tierra, Genis se convertiría en la religión más grande, marcando su posición dominante. El invitado, visiblemente incómodo, intentó mantener la compostura. Tras despedirse con una bendición de su fe, el hombre se marchó, y en ese instante la sonrisa del conde Argeno se desvaneció, dejando ver una expresión calculadora y tensa. Jamie, que había estado observando el encuentro, vio al visitante alejarse. Reconoció el símbolo de la luna creciente y la esfera amarilla de Genis, y sintió la energía divina impura que desprendía ese hombre. La furia lo invadió. ¿Cómo se atreven a establecerse en mi territorio? ¿Por qué mi padre permitiría esto, y justo a Genis? Con un profundo resentimiento, Jamie se dio cuenta de que no podía dejar que esa religión se asentara allí. Restringido por su actual forma de niño y las sospechas que su verdadera identidad podría levantar, sabía que la única manera de expulsar a Genis era manipulando a su propio padre para que los echara. Decidido a empezar su investigación esa misma noche, Jamie se dirigió a la sala de estar familiar. Allí lo esperaba el conde Argeno. Su padre le preguntó si ya había terminado con sus tareas, a lo que Jamie, con una sonrisa inocente, respondió que sí. Argeno, con una leve sonrisa, comentó que parecía disfrutar mucho de la magia, y Jamie, manteniendo su fachada de niño entusiasta, asintió. Pero mientras Jamie continuaba con su actuación, el conde Argeno lo observaba con una mirada atenta, como si quisiera ver más allá de esa inocencia que mostraba. El conde, con un nudo en la garganta, reflexionaba sobre el destino de su hijo. Había soñado con que Jamie creciera como un niño normal, pero el talento desbordante que poseía hacía eso imposible. Ser un genio no era siempre una bendición, pensaba el conde. La gente aplaudía el crecimiento, pero si el progreso se estancaba, esos mismos aplausos se convertían en ataques feroces. ¿Era eso realmente bueno para Jamie? A pesar de sus preocupaciones, le dejó claro a su hijo que si quería dejar la magia, era libre de hacerlo, pero si decidía continuar, tendría todo su apoyo. Jamie, con su sonrisa angelical, aseguró que jamás abandonaría la magia. El conde sonrió con orgullo, riendo, pero su mente no paraba de analizar. ¿Será que el maná de un niño de 9 años puede ser tan inmenso?
De repente, el conde se dio cuenta de algo impactante. No solo sentía el maná de Jaime, sino que lo percibía absorbiéndose por todo su cuerpo, no solo en el corazón, como era lo normal para un mago. Sorprendido, le preguntó a Jaime si ya había dominado el tomo mágico que le dio el marqués Lin-Mel el día anterior. Jaime, con su típica inocencia fingida, respondió que sí, que no solo lo había dominado, sino que hasta había mejorado las técnicas que contenía. El conde se quedó helado. ¿Qué clase de locura había creado el marqués? ¿Cuánto había avanzado este niño en un solo día? Se miró las manos y pensó en su propio talento, que ahora le parecía insignificante. Este niño podría llegar a ser un legendario mago de 9ª clase. Jaime, al ver la expresión de su padre, le preguntó con una sonrisa qué le pasaba. El conde, recuperando la compostura, respondió que estaba orgulloso y con una risa nerviosa le revolvió el pelo a Jaime, quien internamente pensó: «Uf, ya podés parar de acariciarme». Pero la sorpresa del conde no terminó ahí. Mientras seguía acariciando la cabeza de Jaime, su mirada se posó en algo más. «¿Y eso? ¿Es tu invocación?», preguntó el conde señalando algo. Jaime abrió los ojos completamente conmocionado. «¿Podés verlo?», se preguntó Jaime, su fachada de niño inocente desmoronándose por un instante. ¡Imposible! Estaba seguro de que Black estaba perfectamente camuflado. ¿Cómo era que su padre podía percibirlo? Era una habilidad que ni siquiera él, con todo su poder, había esperado. El conde, con una sonrisa, le describió a Jaime lo que había percibido, ese murciélago redondo y muy mono que se le había aparecido. Jaime por dentro estaba en shock. ¿Qué tan poderoso era su padre para haber visto a Black a través de su camuflaje perfecto? Incluso se preguntó si también había descubierto que lo había creado con magia oscura, aunque rápidamente inventó una excusa mental por si acaso, diciendo que lo escondía para no asustarlo. Pero el conde no estaba asustado, todo lo contrario. Lleno de orgullo, abrazó a Jaime, exclamando lo sorprendido que estaba por su talento. «Mi hijo es un genio», repitió el conde, declarando su inmenso orgullo. Jaime, una vez a solas, suspiró agotado. Para el ex diablo Volpir, mantener la fachada de niño perfecto y lidiar con tanto amor familiar era una carga que lo dejaba exhausto. Más tarde, bajo el manto de la noche, Jaime se puso una capa con capucha y un aura más oscura lo rodeaba. Con una orden, Black se materializó detrás de él, listo para la acción. «Voy a encontrar la razón por la que vinieron a mi tierra», se dijo Jaime, refiriéndose a los religiosos de Genis. Montado en Black, se elevó hacia el cielo nocturno, dejando atrás la fachada del niño. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, dos hombres, Philip y Jans, miembros de la organización criminal Lival, estaban discutiendo. Philip, un oficial de rango medio, le preguntó a Jans qué había dicho el jefe. Jans le explicó que debían seguir adelante con el plan, o morirían. Philip se lamentaba, pensando en el incierto futuro que les esperaba y lo poco que entendía la situación en la que se habían metido. Jans, visiblemente frustrado, exclamó que el jefe estaba sacrificando a la mitad de la organización por su propio beneficio. El conde Welton permitía que su grupo operara en Hayes siempre y cuando no cruzaran la línea, pero el tráfico de personas, especialmente niños, era algo que claramente la destruía. Philip, con un suspiro, aún mantenía la esperanza de no ser atrapados, pero James fue categórico. «Nos van a agarrar sí o sí». Recordó que el conde Welton amaba profundamente a sus hijos, y si se enteraba del tráfico de niños en su territorio, todo el bajo mundo de la ciudad sería barrido. Philip intentó calmarse, pensando que el jefe debía tener confianza en que no los atraparían. James, sin embargo, no lo podía creer. Confiado de que no lo atrapará un maestro de la espada, ¿tiene sentido eso?, se quejó. Aparentemente, los hombres de alguien llamado Han Ni eran los responsables de llevar a cabo la operación, lo que daba al jefe de Lival una falsa sensación de seguridad. Philip no quería involucrarse con Han Ni, y ambos decidieron que lo mejor era escapar antes que delatar a nadie, siguiendo una regla no escrita del bajo mundo.
James le preguntó a Philip si tenían algún plan. Philip admitió que la organización los buscaría por todas partes, pero que era mejor intentar hacer lo posible para sobrevivir. En ese momento, Jamie, quien se había acercado sin ser detectado, los escuchaba atentamente. Philip, frustrado, se preguntó quién había tenido la idea de empezar a traficar gente allí. Jamie pensó que alguien debía haberle hecho una buena oferta al jefe, que era bastante influenciable. De repente, Philip y James se sobresaltaron. Alguien estaba allí. ¿Quién sos?, exclamaron, viendo la figura de Jamie aparecer ante ellos. Jamie, bajo su capucha, sonrió con una expresión que prometía problemas. «¡Qué interesante! ¿De verdad quieren saber quién soy?», les preguntó, con sus ojos brillando en la oscuridad. Philip, el más impaciente, no esperó respuesta y se lanzó al ataque, gritando que Jamie moriría si no hablaba. Pero el joven mago desapareció de su vista en un parpadeo. Desconcertados, Philip y James se quedaron buscando al intruso, sin entender dónde se había metido. De repente, una voz resonó justo detrás de ellos. «Novatos», los llamó Jamie, que había reaparecido sin que lo vieran. Estaban hablando de algo bastante interesante. Quiero los detalles. Antes de que pudieran reaccionar, una ráfaga de energía púrpura los envolvió, sometiéndolos por completo. Un rato después, con Jamie sentado y observándolos, Philip y James estaban arrodillados, visiblemente derrotados, mientras le contaban todo lo que sabían. Jamie, en su mente, no podía creer la estupidez de los criminales. Tráfico de personas y, peor aún, de niños. Era un crimen que su padre despreciaba por encima de todo. ¿Es que tienen deseos de muerte?, se preguntó molesto. Ya le fastidiaba la injerencia de los dioses en los asuntos humanos, y ahora estos simples mortales se atrevían a hacer algo así. Pensó en el capitán de Lival y la oferta que aceptó, sabiendo lo estricto que era su padre. Tuvo un mal presentimiento. Con un destello de magia en su mano, Jamie les dio una orden clara. Vayan a la residencia del conde y cuenten todo lo que pensaban hacer. Philip y James asintieron, como si estuvieran bajo un hechizo, mientras una extraña oscuridad se abría detrás de ellos. Jamie los observó partir, sabiendo que iba a haber un poco de caos esta mañana. Mientras se preparaba para regresar a casa, con su forma más normal asomando, un ataque inesperado lo sorprendió. James cayó al suelo, golpeado por una magia desconocida. Una figura encapuchada apareció de la nada, riendo con malicia. «¡Ja, ja, ja! ¡Estúpidos!», se burló, antes de darse vuelta y unirse a otros individuos que ya se alejaban. «La seguridad ya debe estar en camino», dijo el atacante, dejando a Philip y James a su suerte. Jamie, molesto y con el maná burbujeando a su alrededor, se preguntó quién era ese loco que se atrevía a atacar a su gente. Con una expresión seria, empezó a activar un poderoso círculo mágico, listo para responder. Jamie le dejó claro a James que su vida estaba en sus manos, pero que aún le quedaba una tarea por cumplir antes de poder descansar. Justo en ese momento, un oficial de rango medio de la organización criminal Lival, llamado Han Ni, apareció con un aspecto bastante intimidante. Sin entender bien la situación ni quién era Jamie, ordenó a sus hombres que arrastraran a James, a Philip y al encapuchado hacia él, preguntándole si acaso buscaban morirse. Jamie, debajo de su capucha, sonrió con algo de diversión y una pizca de furia. Han Ni insistió: «Arrástrenlos primero, los mataré de nuevo». Mientras los hombres de Lival arrastraban a Jance y Philip, Jance solo pudo susurrar un desesperado pedido de ayuda. Eso fue el colmo para Jamie. Desde lo profundo de su ser, un sentimiento de ira empezó a crecer. «¡Basura!», pensó, mientras el maná a su alrededor se agitaba. Han Ni, sin percatarse de la tensión, lanzó un ataque mágico explosivo contra Jamie. Pero el impacto, en lugar de dañarlo, solo pareció divertirle más. Jamie no se inmutó, y Han Ni, creyendo que lo había herido, empezó a reírse a carcajadas, disfrutando de lo que pensaba eran los gritos de muerte de su oponente. La sorpresa llegó cuando Han Ni se dio cuenta de que Jamie había desaparecido. «¿De qué estás hablando?», preguntó a uno de sus hombres, confundido. En un instante, Jamie reapareció justo detrás de él, con su voz suave y burlona. «¿Eso es todo lo que tenés?». Han Ni, atónito, intentó atacarlo de nuevo, pero Jamie esquivó el golpe con una facilidad pasmosa, preguntándole: «¿Fue divertido?». Jamie se rebeló, mostrando su joven rostro bajo la capucha.
Su mirada era una mezcla de astucia y malicia mientras se llevaba un dedo a los labios, disfrutando del desconcierto de Han-Ni. El oficial de Lival se dio cuenta de que algo muy raro estaba pasando. ¿Quién es este tipo? ¿Por qué no murió? ¿Y qué es esa aura oscura que lo cubre?, se preguntó, visiblemente alterado. Jamie, flotando un poco sobre Han-Ni, lo provocó. No sé si deberías estar actuando como un loco cuando solo tenés maná de tercera clase. El mago de Lival furioso gritó, ¡pendejo! Y sin pensarlo, lanzó su magia más potente, un búster de explosión de tercera clase, con la intención de reducir a cenizas a Jamie. Pero ni el ataque más fuerte de Han-Ni logró afectar a Jamie. Con una calma inquietante, Jamie le explicó su filosofía. Déjame decirte una cosa sobre cómo funciona la mente humana. Se sienten indefensos cuando se enfrentan a aquellos que son más fuertes que ellos, y es por eso que me gusta manipular las mentes de los que son más débiles que yo. Con esas palabras, derrotó a Han-Ni sin mayor esfuerzo, dejándolo tirado en el suelo. Los hombres de Lival que estaban cerca vieron cómo su líder caía tan fácilmente. «Derrotó al hermano Han-Ni. ¡Es un monstruo! ¡Corran!», gritaron, presos del pánico. Pero no tuvieron tiempo de escapar. Jamie extendió la mano, rodeado por un aura oscura y ominosa, y con un simple «solo considérense desafortunados», usó su magia de borrado, haciendo que uno de los hombres de Lival gritara de agonía mientras era desintegrado sin dejar rastro. El oficial Han-Ni yacía en el suelo. Con la misma autoridad oscura que había mostrado, Jamie lo agarró de la cabeza y le dijo sin rodeos, «Mi esclavo, respóndeme lo que te voy a preguntar». Han-Ni, completamente quebrado y con el rostro desfigurado por las marcas de la tortura mágica, solo pudo asentir y responder con un sumiso «Sí, maestro». El oficial empezó a soltar la sopa, revelando detalles sobre el jefe de Lival y el tráfico de niños. Jamie lo escuchaba con una expresión algo aburrida, ya que no era muy distinto a lo que ya había descubierto. Su tiempo no había sido en vano, pero la información no lo sorprendía. Lo importante era que con este testimonio, Jamie podía estar seguro de que Philip y Jens, los otros dos miembros de Lival que había enviado con su padre, serían perfectos para terminar de delatar el problema del tráfico de personas. Pero, ¿qué hacer con Han-Ni? Jamie lo observaba con frialdad. Aunque se había contenido, la magia del joven genio le había arruinado el alma por completo y era cuestión de tiempo para que el oficial muriera. Jamie consideró convertirlo en un no muerto, como solía hacer con magos de su nivel en el pasado, pero la idea de un cuerpo putrefacto en un lugar tranquilo no le cuadraba para nada. Así que con una sonrisa que ya no era tan inocente, Jamie decidió que usara otra opción. Una que aprovechara la cantidad de maná que, como mago de tercera clase, Han-Ni todavía debía tener en abundancia. Y así lo hizo. Jamie absorbió el maná del moribundo Han-Ni, una comida bastante sustanciosa, aunque un poco impura por venir de un humano con limitaciones físicas. Con Han-Ni ya fuera de la escena, Jamie se volteó hacia Philip y Jens, los otros miembros de Lival. «¿Y ustedes qué van a hacer ahora?», les preguntó, aunque su tono ya anticipaba la respuesta. Él mismo se respondió, «Aunque los llené de maná y los levanté a la fuerza, no van a durar mucho así». Porque sí, Jamie había decidido revivir a sus títeres usando una magia ancestral, algo que no había usado en mucho tiempo, nigromancia. Explicó que no era traerlos de vuelta a la vida, sino levantar cuerpos muertos, seres que ya no están vivos pero que tampoco son completamente muertos, y que van en contra del curso natural de las cosas. Los no muertos, básicamente. Con una mirada intensa y un poder desbordante, Jamie les dio la orden. A partir de ahora, como mis esclavos leales, vivirán una vida más allá de la muerte. El pequeño Black también lo ayudó a canalizar esa energía oscura. Con un grito que hizo temblar el aire, les ordenó a Philip y Jens que abandonaran sus vidas y se levantaran. Les prometió un cuerpo inmortal, una existencia más allá de la muerte. «Pecadores, vengan a mí», resonó su voz mientras el maná púrpura los envolvía. Philip y Jens se retorcieron, gimiendo de dolor y asombro, hasta que finalmente sus ojos se abrieron, vacíos, y sus cuerpos se enderezaron. «Esperamos tus órdenes», dijeron al unísono, ahora completamente bajo el control de Jamie. Pero no todo había terminado. Jamie frunció el ceño. Algo andaba mal.
¿Por qué sigue habiendo humo negro?, se preguntó, extrañado. ¿Me estoy perdiendo algo? El pequeño Black a su lado intentó llamar su atención con sus característicos pipí, visiblemente nervioso. Jamie, un poco irritado, le preguntó qué le pasaba. Pero Black, el pequeño compañero que siempre lo ayuda, solo quería asegurarse de que Jamie supiera que a pesar de todo, lo había hecho perfectamente bien. Pero no todo estaba resuelto. Jamie, con su capucha puesta, no podía sacarse de la cabeza ese persistente humo negro que seguía emanando de Philip y Jans. La verdad es que aunque había logrado revivirlos, algo no salía como esperaba. Pensó que, si seguían así, nunca podrían pasar desapercibidos y mucho menos ayudarlo con sus planes contra la Orden de Genis. Mientras Jamie analizaba la situación, Black, impaciente o simplemente muy angustiado, se lanzó a morderle la mejilla. Jamie se sobresaltó, regañando a su compañero por la mordida. Pero Black tenía un plan mucho más drástico que solo protestar. Se transformó. Sus alas crecieron, su ojo brilló con una energía intensa, y de él empezó a emanar una fuerza oscura que purificó a Philip y Jans del molesto humo negro. Jamie observó con una sonrisa. «Así que podés hacer algo así», pensó. Una vez que Black, ahora un poco más grande y satisfecho, terminó su trabajo, Jamie le dio una caricia en la cabeza, orgulloso. El camino estaba libre para el siguiente paso: devolverles la conciencia a sus nuevos sirvientes. Con una sonrisa siniestra, Jamie levantó la mano y pronunció las palabras: «Despierten». La energía púrpura envolvió a Philip y Jans, devolviéndoles algo de su antigua forma, pero ahora atados a su nueva realidad. Mientras se incorporaban, confundidos y abrumados, Jamie les dio un momento. Philip fue el primero en reaccionar, mirándolo con terror. ¿Vos fuiste el que me hizo esto?», preguntó, con la voz temblorosa. «Así es», respondió Jamie con calma. Philip no podía creer lo que veía. Este niño, que apenas parecía tener 9 o 10 años, emanaba un aura tan inmensa y aterradora. Era como esos seres de los que solo había leído en los libros de cuando era chico. Una criatura maligna que no debería existir, un ser cuya sola presencia desafiaba la razón del mundo. El sudor frío le corría por la espalda. Jamie, notando la reacción de Philip, lo miró con una sonrisa escalofriante y le preguntó: «¿Acaso te parezco un señor demonio?». Philip, tembloroso pero con un último arranque de orgullo, le devolvió la mirada con furia, negándose a verlo como algo que no fuera un monstruo. «No sé si sos un señor demonio», le dijo, «pero no te veo como un ser humano». Jamie se divirtió con la insolencia. «Interesante», pensó, «que este tipo se atreva a mirarme así, con esos ojos que no son de un subordinado». Reconoció una falla en su método, pero no dudó en corregirla. Con un movimiento apenas perceptible de dedo, lanzó un pulso de energía oscura que derribó a Philip al instante. Philip cayó al suelo, respirando con dificultad, la fuerza de Jamie aplastándolo de nuevo. Jamie se inclinó, su rostro ahora serio, y le advirtió: «Te perdono esto una sola vez. La próxima vez que me mires así, no te garantizo que vas a sobrevivir». Philip, aterrorizado, apenas pudo asentir y murmurar un «sí, entiendo». Jamie lo sentenció: «Y vos, también grabátelo bien». Jans, el otro no muerto, solo pudo asentir con la cabeza, temblando. Jamie se alejó de los dos, dejando claro el mensaje: un subordinado del alma, atado por contrato, le pertenece por completo. Eso era la magia negra. Luego, como si nada hubiera pasado, se giró y con una sonrisa dijo: «De todos modos, no soy un señor demonio». Philip, aún en el suelo, se atrevió a preguntar: «Entonces, ¿qué clase de ser sos?». Jamie, revelando su rostro inocente y juvenil bajo la capucha, respondió con una sonrisa pícara: «Soy un mago oscuro, uno que, de hecho, trató de matar dioses. Y, a decir verdad, ese sigue siendo el único propósito de mi existencia». Con su verdadera naturaleza expuesta, Jamie les dio sus nuevas órdenes con una alegría casi infantil. «Ustedes tienen un solo trabajo. Van a vigilar la iglesia de Genis y van a conseguirme toda la información que puedan de ellos». Philip y Jans, ahora completamente sumisos, respondieron al unísono: «Sí, señor». Jamie añadió una última directriz: «Y una cosa más, traigan a alguien que sepa de la trata de personas. Esa persona va a ser mi reportero, no ustedes». Los dos se inclinaron en señal de obediencia total.
Una vez que Jamie se fue, Philip y Jans soltaron un suspiro de alivio, exhaustos por la tensión. ¿Nos vamos, hermano?, preguntó Philip. Sí, respondió Jans, sus órdenes son absolutas, tenemos que cumplirlas. Y así, los dos partieron, con un nuevo propósito impuesto. Mientras tanto, Black, el pequeño compañero de Jamie, gorjeaba con incomodidad. Jamie lo tranquilizó. Van a estar bien, les apreté bien el nudo de subordinación, no van a poder desobedecer mis mandatos. Jamie observaba la escena, satisfecho con su plan. Con esto, pensó, mi padre va a resolver el asunto de la trata de personas él mismo. Black emitió otro sonido. No puedo permitir que pasen esas cosas. Jamie añadió con una determinación feroz. Este territorio va a ser mío en el futuro. Mientras Jamie caminaba, preparándose para regresar a casa por el día, de repente algo chocó contra él con fuerza. ¿Qué fue eso? ¿Algo rebotó en mí?, se preguntó sorprendido. Al mirar hacia abajo, vio a un niño tirado en el suelo aturdido. Los ojos de Jamie se entrecerraron con una rabia contenida. «Vos», dijo, su voz cargada de amenaza. El niño, que acababa de chocar con Jamie, lo miró confundido. «¿Qué? ¿Un niño pequeño?», preguntó, antes de darse cuenta de la mirada helada de Jamie y soltar un grito de pánico. El niño, asustado, le gritó a Jamie que él también era solo un nene. Jamie, aunque lo reconoció en voz alta, mantuvo su mirada fría y le dijo que lo perdonaba esta vez, pero que tuviera cuidado en el futuro. El pequeño, aún en el suelo, se quejaba de que Jamie actuara como un adulto sin tener ni una cana. Pero cuando Jamie ya se estaba yendo, se detuvo en seco. Algo raro había pasado. Miró al niño, luego a Black, su compañero murciélago, y con una expresión de sorpresa se dio cuenta de que Black había hecho algo. «Black, no me digas que hiciste eso porque se burló de tu color», lo regañó, aunque en voz baja. «¿Cómo te atreves a pararte así? ¿De dónde sacaste esos modales?». Jamie, entonces, se giró hacia el niño, sus ojos brillando con un peligroso tono rojizo. «Más vale que cuides lo que decís, pibe, a menos que quieras morir». El niño, aterrorizado, apenas pudo balbucear un «lo siento» antes de salir corriendo por su vida. Jamie, ahora en su forma de niño normal y con Black a su lado, le preguntó a su compañero si ya estaba satisfecho. De vuelta en su casa, Jamie siguió regañando a Black, que parecía estar pidiendo disculpas. «Sabés lo que hiciste mal, no te la voy a dejar pasar si volvés a hacer algo así», le dijo, aunque se notaba un toque de cariño en su voz. Se preguntaba de dónde Black sacaba esas mañas. Jamie se acostó en la cama agotado. Había usado mucha más energía de lo que pensaba. Reflexionó sobre su vida, que ahora se iba a volver más complicada. Hasta ahora había vivido tranquilo, pero sabía que todo cambiaría, especialmente porque en su territorio aparecería un dios. Y no cualquier dios, sino Genis, su menos favorito. Con los ojos brillando con determinación, Jamie apretó los puños. «Que venga lo que quiera. No importa cuántos seguidores tengas, los voy a sacar a todos». Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, un grupo de hombres buscaba a alguien. Uno de ellos, sorprendido, se encontró con Jans. «¿Jans? ¿Estás vivo?», le preguntó. Pero Jans, con una actitud mucho más dura que antes, le repitió la pregunta. «Te pregunté dónde está el hermano mayor». El hombre estaba en shock. «Hani dijo que los iba a matar él mismo. ¿Cómo es que ustedes siguen vivos?». No podía creer que un niño como Jamie, que ni siquiera usaba maná, los hubiera derrotado. Jans, sin paciencia, lo agarró del cuello. «No te voy a preguntar una segunda vez». Su interlocutor se dio cuenta de la fuerza que tenía Jans, una fuerza que no recordaba. «¿Qué pasó con él?». «No, más importante». Su interlocutor. Jans, sin soltarlo del cuello, esperó una respuesta. El hombre, aún en shock por la fuerza de su antiguo compañero, apenas pudo balbucear que no sabía del hermano mayor, especulando que todos los demás debían haber sido derrotados, ya que no se escuchaba a nadie más. En ese momento apareció Philip, con esa calma fría que ahora lo caracterizaba. Él también necesitaba al jefe de Lival, no solo para cumplir las órdenes de su maestro, Jamie, sino porque el jefe, al recibir reportes de todo en la ciudad, probablemente tendría información crucial sobre la iglesia de Genis.
Philip miró al sujeto con una intensidad que hizo que sus ojos brillaran con un rojo amenazante. ¿Dónde crees que está el jefe?, le preguntó directamente. El hombre, aterrorizado, se dio cuenta de que su vida dependía de esa respuesta. Con la voz temblorosa, sugirió que, dado que al jefe le gustaban las mujeres y el trago, seguramente lo encontrarían en alguno de los bares afiliados a su organización. Jans estuvo de acuerdo con la lógica y Philip dio la orden de ir a los bares. El interrogado suspiró aliviado, pensando que se había salvado. Salvado, hasta que James, sin previo aviso, le metió un puñetazo que lo dejó inconsciente en el suelo. Philip y James, sin perder tiempo, levantaron al hombre. «Llevémoslo al almacén de mi casa por ahora», dijo Philip, y se fueron, dejando atrás el rastro de su nueva y brutal eficiencia. Mientras tanto, en otro lugar, un miembro del IVAL, con un pañuelo rojo al cuello y una curita en la mejilla, llegó a lo que parecía ser una base de la organización. La escena era un caos de cuerpos inertes y sangre esparcida. «Pero, ¿qué demonios pasó acá?», se preguntó, horrorizado al ver a sus compañeros muertos. Pensó que lo iban a retar por no cumplir su cuota del día anterior, pero ahora no quedaba nadie para hacerlo. Sin pensarlo dos veces, decidió que lo mejor era escapar antes de que lo culparan por la masacre. Salió corriendo, dejando el sangriento panorama atrás. Más tarde, Jamie, la mente detrás de tantos cambios, se despertó en su cama, sintiéndose completamente agotado. Un suspiro le salió del pecho. Realmente lo habían exprimido, pensó, aunque sabía que el camino contra Genis apenas comenzaba. Jamie se estiró en la cama, el peso de sus últimas acciones aún resonando en su cuerpo. Se dijo a sí mismo que no podía evitar las trampas de su familia por mucho tiempo, especialmente las de su madre. Antes de salir de su habitación, le pidió a Black que anulara su invocación, porque su padre ya lo había sentido por ahí. Al bajar, Jamie saludó a sus padres con su habitual sonrisa inocente, mientras Black, ya desconvocado, se quejaba. El padre le devolvió el saludo con afecto, pero la pequeña Sarah, su hermana, fue la primera en saltar. Contó emocionada que había dormido muy bien, y Jamie, con el ceño fruncido, preguntó por su mamá. En ese instante, su madre, Sears Bell, apareció de la nada dándole un susto juguetón. Jamie fingió una gran sorpresa, quejándose de que no sabía dónde se había escondido. Ella, encantada, le preguntó si se había asustado y él le respondió con su mejor cara de niño bueno que había sido divertido verla. La señora Welton se deshizo en cumplidos sobre lo buen chico que era Jamie. Jamie, algo abrumado, intentó cambiar el tema para que empezaran a comer, pero su madre y su hermana se lanzaron a abrazarlo de nuevo, pidiéndole más mimos. Jamie solo pudo suspirar internamente, deseando que alguien lo salvara. Mientras desayunaban, con su madre todavía embelesada con Sarah, Jamie se quedó un momento mirando a su hermana. Pensó en lo suaves que debían ser sus cachetes, pero al instante se regañó a sí mismo. «¿Qué estoy pensando?», se reprendió. Se dio cuenta de que se había acostumbrado demasiado a la paz, algo peligroso para alguien con sus planes. De repente, su padre mencionó un evento importante que se venía mañana. Jamie, cargando a Sarah, preguntó de qué se trataba, sorprendido de no saber nada. Su padre le preguntó a su madre si no le había avisado, y ella, avergonzada, admitió haberlo olvidado. Rápidamente le echó la culpa a Jamie, diciendo que él la había tenido muy preocupada con sus cosas. Jamie entendió que se refería al incidente de la técnica de respiración cuando había practicado magia intensa. Sintió un pequeño arrepentimiento al ver a su madre tan alterada y por un momento se disculpó internamente. Su madre lo tranquilizó, diciendo que estaba bien mientras él estuviera a salvo, pero le pidió que no se esforzara tanto como ese día. Jamie, viendo la preocupación genuina en sus ojos, prometió en su mente que no lo haría de nuevo. A la noche, durante una cena familiar, Jamie le preguntó a su padre sobre los planes para el día siguiente. Su madre, Sears, interrumpió con una emoción desbordante. ¡Iban a ir a un baile! No cualquier baile, sino uno organizado por el mismo conde Welton y el conde Simon, un evento al que todos los nobles del norte del Imperio Seldam estaban obligados a asistir. Sears estaba encantada de que sus hijos ya tuvieran edad para participar. Jamie, por su parte, solo podía pensar en que su precioso tiempo libre se iba a ir por el caño.
Lejos de la pompa de su hogar, Jamie ya estaba en otro lado. Con su capa oscura y Black a su lado, se dirigió a un lugar más discreto. «Vamos a visitar a esos dos», dijo. Y con una agilidad sorprendente para su edad, saltó de un tejado a un callejón, abriendo la puerta de un viejo local. Dentro lo esperaban Philip y Jans, sus no muertos. Jamie, con su habitual calma, les preguntó si habían cumplido su encargo. Philip, el más articulado de los dos, se disculpó, explicando que no habían encontrado nada relevante sobre el culto Zenith todavía, ya que era una organización relativamente nueva. Jamie entendió que era difícil conseguir información en un solo día, y entonces preguntó sobre el otro. En ese momento, apareció un miembro de Livall atado y amordazado. Jamie notó su cabello violeta y rápidamente lo identificó como alguien del círculo interno de Livall, uno que incluso sabía sobre el intento de asesinato que sufrieron Philip y Janse. Sin embargo, no parecía tener información útil. Janse se ofreció a interrogarlo, pero Jamie lo detuvo. «Quítale la mordaza», ordenó. Apenas lo hicieron, el hombre empezó a suplicar por su vida, jurando que no sabía nada, pero que conseguiría cualquier información si lo dejaban vivir. Jamie lo observaba con una energía oscura flotando a su alrededor. Le dijo que no planeaba matarlo, solo necesitaba que hiciera un mandado. El miedo se apoderó del hombre, quien accedió a todo con tal de salir con vida, incluso a encontrar a su propio jefe. Pero Jamie, cansado de sus gritos, lo silenció mágicamente. Con una mirada fría y un toque en su frente, le dio la única tarea que debía cumplir. «Andate al conde ahora mismo y contale todo lo que hizo tu organización». El hombre, ahora desatado y con el miedo grabado en el alma, salió tambaleándose. Jamie miró a Philip y Chance, asegurándoles que no debían sentir lástima por él. No lo va a perseguir la organización, y el conde se va a encargar de él de todas maneras, dijo. Luego, con una última instrucción, les ordenó a ellos también que abandonaran la ciudad y se escondieran. «Sí, maestro», respondieron al unísono, listos para cumplir su nueva misión. Jamie los miró con su identidad oscura, preguntándole a Philip si no lo iba a cuestionar. «Sí, maestro», respondieron al unísono, listos para cumplir su nueva misión. Philip respondió con seriedad que las órdenes de su amo eran absolutas, y que en realidad él ya entendía el porqué. Sabía que el padre de Jamie, el conde, iba a exterminar a Livall, y que, en ese proceso, la existencia de ellos dos, una vez abandonados por su antigua organización, sería insignificante. Jamie afirmó que estaba en lo correcto y les advirtió que se mantuvieran ocultos por unos días hasta que él regresara. Mientras Jamie se disponía a irse, James lo detuvo, visiblemente alterado. Jamie, con su típica calma, le preguntó qué le causaba tanta curiosidad. «Maestro, ¿en qué nos convertimos?», preguntó con urgencia. Aunque aceptaba que eran cadáveres y que el poder que habían ganado era innegable, James quería saber la naturaleza exacta de su nueva existencia. Insistía en entender qué tipo de ser era. James explicó que su fuerza había crecido mucho más de lo que era posible en vida y se atrevió a preguntar si se habían convertido en no muertos de alta clase. Jamie no pudo evitar soltar una carcajada, para sorpresa de James. Se disculpó, explicando que era inusual que alguien, al volverse no muerto, se preocupara por la clase de no muerto que era, en lugar de simplemente aceptar su nueva condición. Le pareció fascinante la rapidez con la que se habían adaptado, algo que nunca había visto. Internamente, Jamie se dio cuenta de que estos dos eran joyas inesperadas. A diferencia de otros que se transformaban en monstruos y perdían su humanidad, ellos habían abrazado su nueva fuerza. Les aclaró que si bien eran básicamente zombies con su apariencia intacta y una fuerza superior, si se esforzaban, podrían aspirar a ser no muertos de alta clase. La idea encendió una chispa de emoción en Philip y James. Con la conversación terminada, Jamie les recordó que se mantuvieran bien escondidos mientras él estaba ausente. Ellos prometieron cumplir y le desearon un regreso seguro. Black, el compañero de Jamie, comentó lo patéticos que le parecían, pero Jamie no estuvo de acuerdo, encontrándolos interesantes y recordándole a alguien de su pasado. Sabía que había pasado demasiado tiempo fuera y era hora de volver a casa. Esa misma noche, la mansión Welton se vio envuelta en un gran revuelo. Un miembro de Livall había traicionado a su propia organización criminal en Hayes, revelando sus actividades.
Esto obligó al conde Welton, el padre de Jamie, a posponer su viaje para lidiar con el caos. Así, el plan de Jamie se puso en marcha sin problemas. Ahora, solo 3 personas, Jamie, su madre y probablemente su hermana, se dirigirían a Regen, la ciudad comercial más grande del este. Jamie, su madre y su hermana menor, Sarah, emprendieron el viaje a Regen, la ciudad comercial más grande del este. Durante el trayecto, Jamie, con la mente de adulto reencarnado en un cuerpo de niño, reflexionaba sobre el paso del tiempo. Pensó en cómo, desde su muerte, la civilización había avanzado un montón, a un nivel incomparable con las eras míticas de su vida pasada. Recordó cómo los libros de historia hablaban de invasiones de demonios y señores demonio, un periodo de caos que él mismo, como Diablo Volpir, había provocado. Pero a diferencia de esos tiempos, los últimos siglos habían sido de paz, una paz que él mismo podría estar a punto de romper de nuevo. Los estúpidos 12 dioses celestiales, pensó con desprecio, ni siquiera habían logrado unirse en todo ese tiempo. Sentía que esta vez sería más fácil acabar con ellos, sin importarle la cantidad de vidas que se perdieran en el proceso. Justo cuando su lado oscuro empezaba a dominar sus pensamientos, un pequeño lo sacó de su trance. Era Sarah, su hermanita, jugueteando con una sonrisa. Su inocencia lo devolvió a la realidad. Tenía que concentrarse en el presente. Primero, superar con éxito el inminente baile noble. Finalmente, el carruaje llegó a Regen. Jamie miraba por la ventana, asombrado por el bullicio y la grandiosidad de la ciudad. Su madre, Sears, con su usual entusiasmo, le explicó que Regen era la ciudad comercial más grande del reino, el motor económico de Seldam. Sarah también estaba maravillada. Jamie, aunque lo disimulaba, reconoció la verdad en las palabras de su madre. A medida que se acercaban a su destino, Sears no podía ocultar su emoción por conocer al conde Simon, el coorganizador del baile. Jamie, sin embargo, solo sentía una mezcla de nervios y fastidio. Su madre, interpretando su incomodidad como timidez, lo abrazó fuerte, diciéndole lo lindo que era y prometiendo que todo estaría bien. ¿Será que el conde Simon es alguien a quien mi hijo admira, ya que aspira a ser mago?, pensó Sears en voz alta, mientras Jamie apenas podía responder con un sí. Ella siguió, describiendo al conde Simon como un mago increíble de 7ª clase, un líder del grupo noble oriental y el señor de Regen. Su magia, le explicó, era como un loto rojo y se decía que había costado miles de vidas. Jamie escuchó esto con un creciente desconcierto. «¿Pero qué clase de persona es este conde?», preguntó Jamie, claramente inquieto. Sears, después de pensarlo un momento, le sonrió de una manera un poco escalofriante y le dijo que el conde Simon tenía un cabello impresionante, como sangre. Jamie no pudo evitar una expresión de shock. En su interior, el título de Mago Loto Rojo o la 7ª clase le daban igual. Lo que realmente le importaba era la vibra que transmitía ese tal conde Simon. Lo que de verdad le intrigaba a Jamie era ese poder que, en un solo golpe, había cobrado miles de vidas. Tenía mucha curiosidad por esa magia que logró algo tan tremendo, sobre todo porque la charla que tuvo con el marqués Yimmel le había parecido muy corta. Se preguntaba cómo sería su conversación con el conde Simon. Afuera del carruaje, Sears, la madre de Jamie, bajó con la elegancia de una noble. Les dijo a Jamie y Sarah que la siguieran despacio. Un sirviente se acercó de inmediato para saludarlos, confirmando si ella era la esposa del conde Welton, y luego se ofreció a guiarlos hasta el castillo. Desde arriba, la edificación era imponente y se notaba el movimiento de la gente, un preludio del evento que los esperaba. Una vez adentro, la familia fue llevada a sus aposentos. Les explicaron que podían quedarse en esas lujosas habitaciones durante todo el baile y que si tenían algún problema, solo debían llamar a su mayordomo personal. Jamie y su mamá comentaron lo considerado que era el conde Simon al darles esas habitaciones. Jamie, por dentro, no pudo evitar pensar lo considerado que era separar a los padres de sus hijos, dándoles a cada uno su propio espacio. Un sirviente lo guió a su habitación y Sears le pidió que volviera ni bien terminara de desempacar. Unos minutos después, Sears ya estaba en plena preparación. Unas sirvientas le arreglaban el pelo, elogiando lo suave que era y lo linda que se veía. Cuando Jamie la vio, no pudo evitar soltar un «¡Qué linda estás, mamá!».
Sears, emocionada, le preguntó si de verdad pensaba eso, y Jamie le confirmó. La alegría de la madre fue tal que quiso abrazar a su hijo, pero una de las sirvientas la detuvo, recordándole que no arruinara su maquillaje. Por dentro, Jamie sintió un alivio inmenso. Poco después, Sarah, la hermana de Jamie, también estaba lista, con un vestidito rosa que la hacía ver como una muñeca. Sears se deshacía en halagos, mientras Jamie, con una leve sonrisa, le dijo: «Sí, muy linda, pero es incómodo, ¿verdad? Aguanta un ratito más». Sarah asintió resignada. Finalmente, le tocó el turno a Jamie. Le pidieron que se cambiara para que pudieran irse de inmediato. Al salir y dirigirse al salón principal, la familia Welton llegó al gran salón de banquetes del castillo de Simon. Sears estaba impresionada por el lujo. ¿Los salones de baile de los nobles son siempre tan extravagantes?, preguntó. Jamie, observando el despliegue, también se preguntó si ese era el gusto del conde Simon. Sears, confirmando, le aseguró que sí y que se sorprendería aún más cuando lo viera. Y no pasó mucho tiempo antes de que otras damas de la nobleza se acercaran a Sears, elogiando su belleza y su elegante vestido. Una de ellas incluso le ofreció un abrigo de algodón de sus tierras, en un gesto que para Jamie era una clara señal de querer quedar bien. Jamie ya había visto ese tipo de actitud, y en su cabeza la escena lo llevó a pensar en los tiempos míticos, cuando los tontos le rendían pleitesía a los dioses. Le parecía un comportamiento detestable, pero se consoló pensando que su mamá era muy buena lidiando con gente así. De repente, una voz resonó por todo el salón. Era Rewald Banner, el encargado de la administración de Regen, quien daba la bienvenida a todos los distinguidos invitados en nombre de la familia Simon. La gente aplaudió con entusiasmo. El baile, anunció Banner, estaba a punto de empezar, y pidió a todos que tomaran asiento en sus lugares designados. Con una última indicación, invitó a la multitud a prepararse para recibir al conde Simon y su familia, que harían su entrada en cualquier momento. Los pasos resonaron, firmes y elegantes. Jamie lo vio llegar. Era el conde Simon. Su cabello, del color de la sangre, era exactamente como Sears le había descrito. Pero la verdadera sorpresa llegó con la presencia de Simon. Jamie quedó congelado, atónito. Se suponía que era un mago de séptima clase, pero la energía que desprendía era mucho más. Era una barbaridad. Simon parecía estar al mismo nivel que el marqués Linmel, si no es que era incluso más fuerte. El mago Loto Rojo, pensó Jamie. Esto era mucho más de lo que esperaba. Una sonrisa se formó en sus labios. ¡Qué interesante! Mientras tanto, el conde Simon se acercó a la mesa de los Welton para saludar a Sears. «¿Cuánto tiempo sin vernos, señora Welton? Te veo mejor que el año pasado», dijo. Sears le devolvió el saludo, aliviada de verlos sanos a él y a su familia. Simon preguntó por el conde Welton y Sears explicó que llegaría más tarde esa noche debido a un asunto urgente en sus tierras. Entonces, la mirada de Simon se posó en Jamie. «¿Él es tu hijo?», preguntó. Sears, orgullosa, respondió: «Sí, él es mi hijo, Jamie Welton, y ella es mi hija, Sarah Welton. Chicos, saluden». Jamie hizo una pequeña reverencia y se presentó formalmente. Sarah, con su inocencia, también saludó. Una de las damas que acompañaba al conde Simon exclamó lo bonitos que eran los niños, y Sears agradeció, diciendo que eran muy inteligentes. Pero Jamie se dio cuenta de algo más. La mirada del conde Simon no era una simple curiosidad, lo estaba analizando de pies a cabeza, como si quisiera descubrir cada detalle, cada rincón de su ser. Simon no solo lo observaba, sino que parecía invitarlo a mirar más de cerca, casi como si le mostrara una pizca de su poder oculto. Con una sonrisa en los labios, el conde Simon se dirigió a Jamie. «Así que vos sos Jamie, ¿no?». Jamie, sin inmutarse, le contestó: «Sí, soy yo». Ambos mantuvieron la mirada por un instante, y Simon añadió: «Nos veremos de nuevo más tarde». A lo que Jamie respondió con un simple: «Está bien». Cuando el conde se alejó, Jamie no pudo evitar una sonrisa más pronunciada. Había sentido el inmenso poder de Simon, un poder que superaba sus expectativas, incluso después de todo lo que había oído. La emoción lo invadió. «No veo la hora de poder hablar con él», pensó.
sus ojos brillando con una mezcla de intriga y desafío. ¡Uf! ¡Qué capitulazo, gente! Así como el conde Simon analizó a Jenny hasta el alma, ustedes analicen el botón de suscribirse y denle sin piedad. Y no se olviden de comentar qué manhwa quieren que analicemos después. ¡Nos vemos en la próxima!